Bueno, hoy vamos a hablar de los huesos del carpo. Los huesos del carpo son 8 huesos cortos que se disponen en 2 filas y van a ser una fila superior o también llamada proximal que comprende de lateral a medial. En esto se va a encontrar al hueso escafoide, semilunar, al piramidal y al pisiforme. Y en la otra fila inferior o también llamada distal va a comprender al hueso trapecio, trapezoide, grande y ganchoso, siendo estos los 8 huesos del carpo en sí relación a la mano. Bueno, vamos a hablar de las falanges. En las falanges hay tres que son la proximal, medial y distal. En la falange proximal va a tener un cuerpo y va a tener dos epífisis, un epífisis proximal y otro distal. En el epífisis proximal se va a encontrar la cavidad articular para los carpianos y en la epífisis distal se va a encontrar la cabeza de la falange que tiene una polea articular que se va a articular con la falange medial o también llamada la tróclea de la falange. Bueno, en la falange proximal del dedo pulgar solo van a tener dos falanges, ya que y estos van a ser el falange proximal y distal. No va a tener un medial porque carece de ello. En, en la falange proximal del pulgar se va a insertar el músculo abductor corto del dedo pulgar. También se va a insertar el flexor corto, el aductor y el extensor corto de dicho dedo pulgar. Bueno, en la falange proximal del dedo meñique también va a tener una cierta inserción y se va a insertar el tercer interocio palmar, el flexor corto y abductor del dedo meñique. Y bueno, en las demás falanges que van a ser de los demás dedos restantes va a tener inserción de los músculos interóseos. Bueno, vamos a hablar de la falange medial. La falange medial va a tener las mismas características de la falange proximal, excepto que va a tener mayor longitud, va a ser menor en la falange medial y también va a tener una base articular o también llamada tróclea de la falange proximal. Esta falange va a tener una inserción en la cara palmar. Se va a insertar los músculos flexores superficiales de los dedos y en su cara dorsal se va a insertar los músculos extensores de los dedos, y también el extensor propio del índice y del dedo meñique. Bueno, ahora vamos a hablar de la última falange, la falange distal. La falange distal va a ser pequeño y va a ser rectilíneo y va a ser un hueso en forma de herradura y va a tener la cabeza libre y ensanchada, como podemos ver. También va a tener lo que es una tuberosidad, también llamada tuberosidad de la falange distal, que es en sí más rugosa. Y bueno, en el dedo pulgar, en su en este mismo falange va a tener inserción del músculo extensor largo y el músculo flexor largo del dedo pulgar y en el resto de los demás dedos o bien falanges distales se van a insertar el flexor profundo, el músculo extensor, y también lubricales y interóseos dorsales y palmares. Bueno, el carpo. Bueno, el hueso metacarpo se va a visualizar de lateral a medial. Va a tener un cuerpo y dos epífisis, una epífisis proximal y otra distal. La epífisis proximal se va a articular con con la fila inferior del carpo y la epífisis distal se va a articular con la base de la falange proximal. Bueno, en el primer metacarpiano del pulgar va a ser corto y voluminoso y este primero no se va a articular con ningún otro metacarpiano y este no va a poseer ninguna carilla articular lateral y también va a tener esta inserción, se va a insertar el músculo abductor, el músculo extensor corto, el músculo oponente y el músculo del primer interóseo dorsal. En cambio, el segundo metacarpiano es el más largo y tiene solamente una carilla medial para el tercer metacarpiano y en ese se va a insertar el músculo extensor radial del largo del carpo, el flexor radial del carpo, el abductor del dedo pulgar y el primer interóseo dorsal y palmar. Y bueno, en el tercer metacarpiano va a poseer dos carillas articulares y en la cara dorsal se va a encontrar la apófisis estiloides del tercer hueso metacarpiano.
y se inserta el músculo extensor radial corto del carpo, el músculo abductor del pulgar y el segundo y el tercer interóseo dorsal. En el cuarto metacarpiano va a tener dos carillas articulares y en su base no va a poseer apófisis estiloides. Y también este va a presentar inserción al segundo interóseo palmar y al tercer y cuarto interóseos dorsales. Y bueno, el último, el quinto metacarpiano posee una carilla articular lateral y donde se va a insertar el músculo extensor cubital del carpo, el tercer interóseo palmar y el cuarto interóseo dorsal y el músculo oponente del dedo meñique.